Empoderar, informar y educar a la ciudadanía es nuestro deber, es nuestro compromiso. Saliendo a través de la plataforma de Media Group LPM, una plataforma 100% comprometida con la comunidad hispana aquí en Estados Unidos. Tenemos 8 emisoras para el deleite tuyo y de cada cual que tú les recomiendes este medio de comunicación digital que ha sido tendencia últimamente. Tenemos a Radio Bachata, Radio Merengue, Enamórate, Radio Alabanza, Radio Wave, la Radio Urbana, la Salsera. En fin, son 8 emisoras y vamos creciendo cada vez más para complacer el gusto de cada uno de ustedes. Y qué bueno que en el día de hoy están con nosotros. Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio, Estado de Derecho TV, que tenemos un compromiso de analizar cada uno de los acontecimientos que a nivel mundial, a nivel global, van aconteciendo y sobre todo en nuestra media isla, República Dominicana. Para mí es un placer. Fíjense, ha acontecido un hecho sin precedentes aquí en Estados Unidos. Y me refiero a Zohran Mamdani. Es imposible dejar de analizar este fenómeno que se ha dado precisamente en este año 2025 en estas elecciones pequeñas. Sí, porque hay elecciones de medio término, hay elecciones presidenciales y estas elecciones le llamaríamos como elecciones pequeñas, unas elecciones menores en donde los estados eligen principalmente ese puesto de la alcaldía que vamos a hablar. En estas elecciones hay que mencionar, antes de pasar a Zohran, que el Partido Demócrata, arrolló fuertemente. El pueblo tuvo un apoyo contundente a favor del Partido Demócrata y esto de el cierre de gobierno le afectó mucho, que va a ser otro tema que vamos a hablar a continuación porque ya se abrió el gobierno y vamos a hablar a continuación sobre eso. Miren, Zohran Mamdani es un fenómeno totalmente opuesto a lo que es la naturaleza de Estados Unidos. Estados Unidos es una nación que viene siendo una herencia, un legado, uno de los legados del Imperio Romano. El Imperio Romano que en su momento fue el imperio más grande de todo territorio conocido en ese momento en el globo terráqueo. El estado del Imperio Romano fue tan grande, que tuvo que dividirse en dos. Estado romano, el Imperio Romano de Oriente, que tenía su sede, su capital, en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, que tenía su sede, su capital, en Roma. Uno en Constantinopla. Constantinopla es el nombre que se le da en honor al emperador Constantino, que fue quien oficializó el cristianismo en el Imperio Romano porque los cristianos eran perseguidos y esta religión no era bien vista. ¿Qué sucede? Que ya hablamos del cristianismo, ¿verdad? Para ir conectando, haciendo esta analogía de lo pasado y el presente. El Imperio Romano entonces se convierte al cristianismo, tanto Occidente como el Imperio Romano de Oriente. ¿Qué sucede? Que cuando el Imperio Romano de Occidente cae en el 475 después de Cristo, se fragmenta en pequeños reinos. Estos reinos, comandados por las diferentes tribus, dígase los anglos, los sajones, los visigodos, los celtas, los godos, los francos, en fin, una gran cantidad, también los alemanes, que fueron los principales autores de la caída del Imperio Romano de Occidente. Estos reinos se fragmentan. Dentro de ellos mencionamos a los francos, que luego se convirtieron en Francia. Los anglos, los sajones, que luego se fusionaron y es el origen de los anglosajones, que son
los que conquistan Norteamérica conjuntamente con los franceses, los francos. Y aquí entonces llega todo ese legado de las leyes romanas, la cultura y parte también del idioma oficial que tenía el Imperio Romano, que era el latín. Todas estas lenguas derivadas del latín que han poblado Europa completo, entonces es el conjunto de cosas que conforma el imperio de Estados Unidos que es hoy. ¿Y qué sucede? Que ese imperio romano de Oriente, que tiene su sede en Constantinopla, es conquistado en 1453 por el Imperio Otomano. Específicamente por el emperador o el sultán, porque este imperio otomano tenía sultanes. Mehmed III. Es la toma de Constantinopla. ¿Cuál es el común denominador? Que este imperio es musulmán. Y conquista entonces el imperio romano de Oriente, que es cristiano. Conquistan el imperio. Y entonces hacemos así y nos vamos al 2025, al principal estado del imperio, que incluso los vehículos tienen una placa alusiva al estado del imperio aquí en Nueva York. Dicen Empire State. Todas las placas del estado de Nueva York, que es el principal estado de Estados Unidos. Es el estado simbólico del imperio. Entonces se da, no una casualidad, se repite un hecho, porque precisamente un musulmán socialista entonces conquista la alcaldía de Nueva York. ¿Qué sucede? ¿En dónde están las situaciones contrapuestas? Bueno, principalmente es musulmán, que fue lo que se dio entonces en el Imperio Romano de Oriente en 1453 con la toma de Constantinopla, que los musulmanes toman el imperio. Aquí se ha dado que un musulmán ha tomado el imperio. O sea, una religión opuesta al cristianismo. Al cristianismo de aquí, del imperio norteamericano. Pero no solo eso, que también hay otra contraposición, otra contradicción, y es que es socialista. Es un sistema económico totalmente antagónico al capitalismo, porque del socialismo al comunismo solamente hay un paso. Entonces, esta conquista de los musulmanes a Nueva York trae una gran relación con el pasado. Y cuando lo conectamos con el presente, haciendo esta analogía de lo que pasó y lo que está aconteciendo, entonces llegamos a la conclusión de que el imperio está en decadencia. Porque ¿en qué tiempo se hubiera pensado que Estados Unidos iba a dejar pasar a un representante del socialismo en la cuna del capitalismo? El imperio está en decadencia. Y analizamos la frase de campaña de este gobierno del presidente Donald Trump, que es: hagamos nuevamente América. O sea, cuando dice nuevamente, es que relacionamos que en el pasado las cosas estaban bien y entonces en el presente hay una decadencia. Bueno, el señor director es un tipo que habla perfectamente el inglés y él sabe cuál es esa frase en inglés de MAGA. ¿Cómo es la frase, señor director? Make America Great Again. We're gonna make America great again. Eso es entonces alusivo, gracias señor director, es alusivo a que en el pasado el imperio estaba bien y hoy estamos tratando de hacerlo nuevamente bien. Entonces lo que nos está dando a demostrar es que no estamos bien, que estamos en decadencia.
que hay un declive y se ve en las constantes propuestas por parte del Ejecutivo que tienen nuevamente que ser echadas para atrás. El gobierno se mantiene en un recule constante. Esto es lo que se va a hacer. Y damos duro en la mesa. Y luego entonces, como el perro huevero, para atrás. Lo hemos visto con el asunto este de Venezuela, en donde se dijo que se iba a acabar con las guerras. Fue una promesa de campaña. Entonces estamos viendo una guerra nueva. No se ha terminado con la de Ucrania. No se ha llegado a nada con la guerra de Rusia y de Ucrania. Pero entonces tuvimos una participación en el bombardeo que hizo Israel a Irán. Y entonces tuvimos una participación directa porque también bombardeamos. O sea, en vez de terminar con las guerras, estamos fomentando más guerras. Y el presupuesto de la nación, bien, gracias. También que el gobierno ha durado 40 días cerrados porque entre demócratas y republicanos no han podido llegar a un acuerdo. Finalmente hoy sí se ha dado. Entonces, ¿cuál es la situación? Que Estados Unidos dejó pasar en el principal estado de la nación a un socialista y sobre todo musulmán. Religión y sistema económico totalmente antagónicos de lo que es la esencia de este estado. Entre tantas cosas que prometió Mamdani, habla que habrá una reducción a los alquileres. Se va a frizar la tarifa de los alquileres. Se va a dar transporte público totalmente gratis. Y sobre todo, una afectación directa al capitalismo. Vamos a instalar supermercados regidos por la alcaldía. Pero ¿y entonces qué va a pasar con el capital de estos inversionistas que han confiado en la economía de Nueva York y han invertido su dinero en supermercados? ¿Qué va a pasar con ellos? Con estas políticas socialistas. Hay que tener mucho cuidado con lo que se promete, porque como dice la frase, del dicho al hecho hay mucho trecho. La población está desesperada. Inclusive Andrew Cuomo, que no salió muy bien la última vez que fue alcalde, porque salió inclusive con un proceso penal, fue financiado directamente por Donald Trump y presentó una candidatura independiente porque perdió en las primarias del Partido Demócrata frente casualmente a Mamdani, y entonces presentó una candidatura alternativa para que vean que el transfugismo no solamente en nuestra isla, también aquí en la gran nación se da, no solamente en los países como llaman tercermundistas, sino que aquí también se dio un transfugismo de último momento, y Cuomo de igual modo también perdió por un margen muy amplio. La ciudad de Nueva York se desbordó a votar por Mamdani en un hecho que yo considero desesperado, porque en donde no hay nada hay que resolver con algo. Y él implementó una campaña muy agresiva a través de las redes. Inclusive una dominicana, orgullosamente dominicana, fue la jefa de campaña de Mamdani. Tuvo gran contacto con los dominicanos en campaña. Vamos a ver cómo se porta entonces en lo que sería ya el trecho administrativo, y vamos a ver qué beneficios puede conseguir la comunidad dominicana en el estado de Nueva York. Lo cierto es que no tengo una opinión ni a favor ni en contra. Solamente estamos analizando unos cuantos puntos que son interesantes con relación a lo que es la esencia de Estados Unidos. Es como enfrentar a Adam Smith con su obra La riqueza de las naciones y enfrentarlo con Carlos Marx en el Manifiesto Comunista. Dos teorías totalmente antagónicas.
Es como enfrentar a los musulmanes con los cristianos. Son cosas que nos hemos acostumbrado a ver totalmente en contradicción y hoy día, entonces precisamente en el imperio, se dio el fenómeno que nunca se había dado. Estamos siendo testigos presenciales de esta situación y esperemos que la gestión de este joven de 34 años, nacido en Uganda, naturalizado estadounidense, no hace mucho tiempo, entonces venga con los mejores, no solamente con los mejores deseos, sino con las mejores acciones que favorezcan a la ciudad de Nueva York, que bastante lo necesita. Sigan en sintonía con nosotros. Recuerden compartir este contenido, comentarlo, suscribirse al canal. Tengo que agradecerles. He visto muchas nuevas suscripciones. Me siento muy agradecido de ustedes y sé que también el dueño de la plataforma se siente muy agradecido con ustedes. Sigan en sintonía con nosotros. Esto es Estado de Derecho TV.